Escritura del pasaje de la prédica de hoy. Este lo vamos a encontrar en Proverbios 15, vamos a leer de los versículos 18 al 23. Y dice la palabra de Dios: El hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. El camino del perezoso es como un seto de espinos, pero la senda de los rectos es una calzada. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. La necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente. Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. El hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Es una de las cosas que más disfrutamos como iglesia, porque cantamos a ti por causa de tu fidelidad. Y es una manera de decirte, estamos agradecidos, Señor, muy agradecidos, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y gracias, Señor, y aquí estamos y venimos delante de ti, reconociendo que necesitamos de tu sabiduría para vivir de una manera que realmente traiga honra y gloria a tu nombre. Y en un mundo a nuestro alrededor que está lleno de ira, un mundo que vive tan rápido, tan deprisa y con tanta simpleza, Señor, con tantas palabras vacías, enséñanos hoy lo que significa tener un corazón sabio. Abre nuestros oídos para oír tu voz. Y más que escucharte, ayúdanos que seamos transformados en nuestro interior, que podamos reflejar la imagen de Cristo. Oh Señor, danos dominio propio para que podamos responder con mansedumbre. Danos diligencia para que podamos servirte con fidelidad. Danos prudencia para que podamos hablar con gracia. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, Señor, mientras meditamos en tu palabra, y que cada verdad sembrada en este tiempo produzca fruto de justicia y de paz en nuestras vidas. Y aquí que te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Déjenme introducir brevemente nuestro estudio diciendo que yo creo que todos estamos de acuerdo en decir que vivimos en una época donde el gran problema es este. Las emociones gobiernan más fuertemente que la razón. Algunos le llaman la generación de la emoción. Muchos reaccionan antes de pensar. Algunos se quejan antes de trabajar. Y algunos hablan antes de escuchar. Todo eso es sinónimo de personas que están gobernadas por emociones. Y en medio de una realidad así, la belleza de la palabra, especialmente Proverbios, es que este libro inspirado se levanta en una generación como esta, como un faro de sabiduría divina. Es como si Proverbio iluminara en medio de tanta oscuridad para enseñarnos como creyentes que debemos vivir de manera diferente. Nosotros no podemos vivir bajo los impulsos de nuestro corazón. Dios espera de nosotros que vivamos bajo la dirección y la influencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Bueno, Salomón nos lleva al centro de lo que es la vida práctica de la sabiduría. ¿Saben qué es eso? El corazón. Salomón no está en simpleza, en superficialidades. Nosotros hablamos lo que hablamos, pensamos lo que pensamos, hacemos lo que hacemos por una razón. Y hasta que no demos con esa razón, vamos a estar perdiendo el tiempo. Y lo que Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva al corazón de lo que es el problema. Porque la sabiduría no se mide por lo que una persona sabe. La pregunta es, ¿cómo tú vives lo que sabes?
como decía Pastor Michael en la oración pastoral, la pregunta no es qué tanta información tengas. La pregunta es cómo esa información produce transformación. Por tanto, lo que se nos muestra aquí es un contraste impresionante. La humanidad completa puede ser reducida básicamente a dos tipos de personas. Hay uno que es sabio y hay otro que es necio. El sabio se guía por la sabiduría de Dios. El necio se guía por él mismo, por las emociones. Un sabio no está determinado por lo que anda en el medio, sino por cómo la palabra de Dios le afecta. Es impresionante que ambos personajes ilustran cómo el conocimiento que tiene les gobierna. En el caso del sabio, su vida no está determinada por reacciones. Su vida está determinada por la influencia del Espíritu Santo en la idea. Gracias, Mauro. Entonces, por ejemplo, todo esto es lo que vamos a ver hoy. Yo lo estoy introduciendo. El sabio es una persona que por la guía del Espíritu domina su ira y guiado por el Espíritu busca la paz. En cambio, el necio deja que el enojo le destruya. De hecho, el enojo destruye lo que el amor ha construido. Lo que encontramos es que el sabio, por causa de la influencia del Espíritu, es diligente en las cosas que Dios pone en sus manos. Sin embargo, el perezoso se ahoga aún en sus propias excusas. No avanza. El sabio deja que el Espíritu le influya para hablar con gracia, para hablar con prudencia. En cambio, el necio, el insensato, él hiere con sus palabras porque él no piensa antes de hablar, sino que sus emociones gobiernan. Entonces, este pasaje nos enseña nuevamente que un corazón sabio no se define ni se determina por lo que una persona sabe, sino cómo él vive la sabiduría de Dios en su vida diaria. ¿Cómo vives lo que sabes? Yo conocí a una persona el año pasado, una persona a quien hoy en día nos une un gran afecto, un gran amor. Pero conociendo a la persona, en el instante que lo conocí, esa persona me dijo, mire pastor, yo estoy aquí, ando buscando ayuda, pero yo quiero decirle, yo no creo en pastores. Y yo me sentí, eso es empezando. Pero lo que esa persona manifestó es una realidad. Yo veo mucha gente que habla mucho de Biblia. Yo veo mucha gente que está muy saturado de teología, pero su vida no es consistente con eso. Entonces aquí hay un problema, hay un cable desconectado. El llamado nuestro, otra vez, más que información, es transformación. En el texto, Salomón nos muestra 3 áreas donde la sabiduría se manifiesta. El carácter, en el trabajo y en las palabras. Es como si Salomón dijera, una persona sabia refleja de Cristo en cómo controla sus emociones, en cómo actúa con diligencia, en cómo habla con gracia. Cuando el Espíritu Santo gobierna el corazón, y es el título de nuestro sermón hoy, se produce un cambio que es visible, es imposible de ocultar. Cuando el Espíritu Santo gobierna en el corazón, las emociones se someten a la verdad. Las manos se levantan para trabajar con fidelidad y la lengua se convierte en un instrumento de bendición. Alguien decía, el corazón sabio es aquel que refleja el carácter de Cristo en lo que Él siente, en lo que Él hace y en lo que Él dice. Nosotros estamos en esta serie que hemos titulado Sabiduría del Señor por mi día a día.
Nosotros perdimos las cuentas, cuántos sermones van acerca de Proverbios. Pero hoy entonces llegamos a esta porción del capítulo 15 de Proverbios, específicamente verso 18 al 23, y hemos titulado Cuando la sabiduría gobierna el corazón. Al estudiar este pasaje entonces nos encontramos que Salomón nos presenta 3 manifestaciones prácticas de un corazón sabio. 3 dimensiones donde la sabiduría de Dios transforma la vida cotidiana. Y lo veremos así. En primer lugar, verso 18 y verso 20. Una sabiduría que domina la ira y procura la paz. En segundo lugar, verso 19. Sabiduría que trabaja con fe y avanza con un propósito. Y finalmente, verso 21 y 23. Sabiduría que habla con prudencia y edifica alrededor. Así que vamos al primer punto. Una sabiduría que domina la ira y busca la paz. Dice el verso 18. El hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. La Nueva Versión Internacional, otra de las traducciones de la Biblia, lo resume así. El que es iracundo provoca contiendas, pero el que es paciente las apacigua. Esa palabra, esa expresión que dice hombre iracundo, literalmente en el hebreo es un hombre que está acalorado. Esa es la traducción literal. ¿Usted ha visto a alguien con mucho calor? Como que la situación lo que provoca es que se exalte. Alguien que está ardiendo por dentro. ¿Usted ha visto gente que le sube así la sangre y va perdiendo como el color de la piel? Y hasta los cabellos así, le ponen. Esa es la idea, un temperamento explosivo. Pero el énfasis que da es que lo que controla en ese momento son las emociones. Eso es muy importante. Las emociones están disparadas y no hay filtro. Y la persona lo expresa así. Por el otro lado, en el texto, está el que es lento para la ira. Literalmente, alguien que respira profundamente, es lo que el hebreo dice. Una expresión hebrea que simboliza una paciencia prolongada. Alguien que tiene una calma sostenida. Ahí están los dos personajes. El contraste es un contraste de carácter. Esto es importante porque hay gente que dice, ay pastor, yo desde chiquito soy así. Yo desde pequeñito soy así. ¿Y yo qué es lo que tú me quieres decir? No, yo siempre he sido de plus. Esa es mi personalidad. Sí, pero la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. ¿Sabe lo que significa la palabra todas? Todas. No hay que ir al seminario. Entonces economízate la explicación de que yo desde chiquito, eso no tiene que ver con eso. Cuando uno llega a Cristo, por la presencia del Espíritu, Dios nos transforma. Entonces lo que Salomón dice, yo te voy a enseñar un dibujo de una persona que se regula por la carne, que significa por sus emociones. Yo te voy a enseñar otro que se gobierna por la influencia del Espíritu Santo. Este es un tema repetido impresionantemente en Proverbios. En el libro de Proverbios, si tú haces un estudio de cuántas veces Salomón habla de la ira en el hombre, eso es impresionante. Proverbios 14:29, que lo vimos. El que tarda en airarse tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el poderoso, el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Eso es impresionante. Entonces hablamos de una gracia. Yo no estoy hablando de una terapia. Hay gente que dice, yo voy a ir a unas terapias que le ponen a uno la mano a decir todo positivo, humo y un humo. Eso no tiene que ver con humo. Eso es el Espíritu Santo en tu vida, que viene por la fe. Ese Espíritu de Dios produce algo internamente que nos ayuda a poner freno a la lengua.
que nos ayuda a calmar el corazón antes de reaccionar. Hay veces en consejería que, especialmente en una pareja de matrimonios, estamos ahí y uno de ellos se ha ofendido y empieza a decirle al otro muchas cosas. Y cuando estamos en la sección de consejería, la persona dice: ay, pastor, es que usted no me entiende. Es que cuando yo me siento así, yo siento que si yo no digo algo me voy a morir. Me voy a asfixiar. No te vas a morir si lo dices. Porque mira el problema que tenemos aquí. No te vas a morir nada. Es aprender a dominar. La clave es el Espíritu de Dios obrando. Nosotros, increíblemente, hermanos, es una cosa fascinante, de hecho, el tiempo que le dedicamos a aprender a hablar. Hay gente que sabe no sé cuántos idiomas, pero nunca estudiamos cómo callar. Y yo tengo un amigo que él, viendo el valor del silencio, aprendió a callar en 5 idiomas. Aprendió a callarse en 5 idiomas. Un ejemplo de esto en el texto, del efecto que tiene esto, está en los hijos. Por eso incluimos el verso 20 en este punto. Miren el verso 20. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. Y esto es como un puente que Salomón hace entre una cosa y otra. La sabiduría aquí no solo se manifiesta en la manera en que el sabio controla, sino cómo trata a la persona a su alrededor. Y el énfasis es interesante aquí, que habla de hijos y padres. Como hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres. ¿Sabe una de las maneras como eso se da? ¿Cómo le hablas a tus padres? ¿Cómo le hablas? Nosotros vivimos en una generación que se ha perdido el respeto. Cuando yo era pequeño, ay de mí si yo a mi mamá le hablaba en un tono estando mi papá ahí. Porque el problema que mi papá tenía, ¿saben cómo él me decía? Tú estás ofendiendo, no es a tu mamá, es a mi esposa. Tú tienes un problema conmigo. Y eso fue muy bueno, aprender a respetar las autoridades. A veces yo oigo a los muchachos hablando y ellos creen que uno está a su nivel. Ellos no ven diferencia. Pero es bueno que aprendan a respetar. Salomón lo incluye aquí. De hecho, cuando tú dejas que tu ira te controle, la palabra que Salomón usa es menospreciar. Menosprecia a su madre. Es un corazón insensible que no ve respeto, que no ve un vínculo de amor. Se pierden los límites. El sabio, entonces, se define no por lo que él dice en público, sino por lo que él vive en lo privado. Esto empieza en el hogar. ¿Qué nos enseña entonces Salomón aquí en el primer punto? La sabiduría transforma la manera en que respondemos a la provocación. Todos vamos a ser provocados. Eso es imposible de evitar. La pregunta es cómo responde. Una ira descontrolada destruye amistades, divide familias, divide iglesias, divide naciones. Yo he visto familias destruidas totalmente porque no han sabido manejar la ira. Estamos hablando de algo serio. El sabio entiende que la victoria no está en ganar una discusión, eso es lo de menos. Nosotros estamos en metas más gloriosas. Es mantener un espíritu de calma. Cuando Santiago, uno de los libros más prácticos del Nuevo Testamento, escribe sobre esto, dice Santiago 1, versos 19 y 20, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. ¿Saben por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Desde que tú te airas, te vas solo. El Señor se desmonta del carro. Tú jamás podrás decir, y yo estoy airado porque Dios me manda. Olvida, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Te saliste del esquema. No hay bendición de Dios cuando estás airado.
Tú no ganas un pleito celestial con ira. No obra la justicia de Dios. Cuando dejamos que la ira gobierne, estamos reflejando que en ese momento estamos dominados por el viejo hombre, por la carne. Cuando dominamos esos impulsos, estamos mostrando el fruto del Espíritu. ¿Qué más aprendemos aquí? Que la paz que el sabio promueve comienza en el corazón. Señores, una de las cosas más hermosas que Jesús compró en la cruz es la paz. A veces nosotros pensamos en la cruz y la gente dice, Jesús fue a la cruz para librarme del infierno. Y eso es verdad, pero eso no es lo único que la cruz alcanzó. Hay muchas bendiciones en esa cruz. Una de ellas es que logró que Dios nos sellara con la presencia de su Espíritu. Y una de las cosas que viene por causa de eso es la paz. ¿Saben que la paz es una de las cosas más preciosas que hay? Es una de las cosas más caras que existen. Pero nosotros como que no pensamos en eso. Hay gente que por ganar una discusión arruina la paz. Y la persona dice, pero gané la discusión. Ajá, y los 5 días que faltan, que te va a tomar recuperar eso. Entonces es un mal negocio, eso no funciona. Eso no funciona. Si pierdes la paz, perdiste. No importa el pleito que ganaste. No se trata solo de evitar conflictos. Se trata de promover, ser un pacificador activo. Cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte quiso establecer una de las demandas de más alto nivel en la vida cristiana, dice Mateo 5:9, bienaventurados, dichosos, felices. ¿Quiénes? Los pacificadores. ¿Saben por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es algo impresionante. Señores, en una manera de decirlo es una contradicción decir que yo soy cristiano y al mismo tiempo un pleitico. ¿Ustedes saben lo que es una persona pleitica? Donde quiera que cruza hay un lío. Por todo pelea, por todo discute. Eso es contrario a la vida cristiana. La vida cristiana es una persona que, al revés, cuando llega a un lugar de conflicto, ayuda para que puedan entenderse. Hay gente que son muy malos consejeros, muy malos, porque hablan a una pareja que estaba bien y salen peleados. Y yo digo, pero tú no estás ayudando a que se concilien. Tú lo que estás poniéndole como fuego a la lata para que explote esto. No, paz, pero la paz, tú no puedes dar lo que no tienes. No podemos dar lo que no tenemos. Para yo promover paz, yo tengo que conocer de esa paz. Yo tengo que entender qué es lo que estamos hablando. Dios da esa paz. Esa paz no se compra por Amazon. Esa paz solo Dios la da. Entonces una persona sabia se distingue porque sabe reconciliar, porque sabe escuchar, porque sabe dialogar, porque sabe ceder, mostrando que la humildad es más importante que el orgullo, porque eso glorifica a Dios. Y en lugar de encender la chispa del pleito, el sabio sabe apagar el fuego con palabras de gracia. Hay veces que todo lo que se necesita es un perdóname. Hay veces que todo lo que se necesita es decir, vamos a orar. Pero para pelear se necesitan dos. Entonces el pleito depende cómo responda. Dice que la blanda respuesta aquieta la ira. Cuando alguien te ofende, entonces tú vienes de allá para acá con más fuerza a hablarle. ¿Tú crees que eso se va a resolver así? Pero hay veces que uno le dice al otro, no, porque... Y el otro dice, ay, pero espera, tranquilo. Mi papá, que es una persona que todo lo de él es paz, paz. Cuando mi mamá, yo recuerdo los tiempos cuando yo era pequeño y mi mamá decía, pero que aquí tenemos problemas. Y el papá, ay no, mi amor, bájate. Y a veces, ¿verdad? Que se estaba prendiendo el fuego, la situación, pero mi papá todo era paz, tranquilo. Pero una de las cosas hermosas en esto es que eso es Dios que lo da. Por eso Salomón dice, sabio.
Entonces nosotros tenemos que analizarnos seriamente. ¿Somos de una de esas personas que alimenta la contienda? ¿O somos de aquellos que tenemos la gracia de Dios para lograr que todo se aplaque? Y una aplicación particular a los jóvenes que están aquí, los niños que escuchan: el sabio honra a sus padres y protege el ambiente de paz en el hogar. Esto comienza en la familia. Y a ustedes, que podemos decir hijos, una de las maneras de mostrar sabiduría es mostrar gratitud a los padres, mostrar respeto a los padres, mostrar obediencia. Vivimos en una generación llena de rebeldía, llena de desprecio. Esta es una generación que se cree que es la generación que más bienes materiales ha alcanzado y al mismo tiempo la generación que más se queja, la generación que más desprecia. Así que a los jóvenes que están aquí, hijos, que ese no sea nuestro caso. Dios espera de cada hijo un deber de honrar. Dice Efesios 6, 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que sea de larga vida sobre la tierra. Esa sabiduría comienza en la casa. Decía el pastor puritano Matthew Henry, hablando sobre esto, él decía: el que es pronto para la ira es el combustible de las contiendas, pero el que tarda en airarse es como el agua que apaga las brasas. La paciencia no solo evita el pecado, sino que promueve la paz. Termina la cita. ¿Saben que David ilustra muy bien eso? Una vez estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl, que era el rey, él no pudo manejar la realidad de que Dios lo desechó. Saúl vivió para él mismo. Saúl se llenó de orgullo y Dios le hizo saber que su tiempo había acabado. Y en cambio levantó a David. David era un pastor de ovejas, tierno, sabio, pero Saúl no pudo manejar eso. Se llenó de envidia, se llenó de inseguridad, se llenó de odio. Saúl persiguió a David no para darle un consejo, para volarle la cabeza, abiertamente. ¿Saben lo que pasó en una? Que Saúl entró a una cueva donde estaba David escondido con sus hombres y él no lo sabía. En otras palabras, es como está en sus manos ahí. Saúl estaba desprovisto de protección. Ese era el momento que David tenía para acabar con él. Pero David mostró gracia. David, en vez de vengarse, ¿saben lo que él hizo? Cortó un pedacito, el borde del manto de Saúl, y se llenó de tanto miedo, solo de intentarlo, que lo dejó ahí. Luego que Saúl pudo escuchar, David le hizo saber lo que pasó. Y la idea es, en un momento de persecución injusta, David no se dejó dominar por la ira, aunque él tenía razones humanas para hacerlo. Escuchen lo que le dice David a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 11 y 12. Dice: mire, Padre mío, mire la orilla de su manto en mi mano. Puesto que corté la orilla de su manto y no lo maté, reconozca y vea que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra usted, a pesar de que usted acecha mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre usted y yo, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no será contra usted. Y cuando Saúl escuchó eso y vio el testimonio, se puso a llorar. Dios transformó su corazón. Entonces, ese dominio propio que David tuvo evitó una gran tragedia. Ese dominio propio
que David tuvo, preservó su integridad. Donde podía haber habido sangre, Dios obró en David y hubo paz. El sabio no niega que en algún momento siente ese enojo, porque no puede evitar sentir el enojo, pero no permite que el enojo gobierne su corazón. Ahí está la diferencia. Claro que te vas a enojar. Eso es inevitable en un mundo caído. La pregunta no es si estás enojado. La pregunta es si te dejas gobernar por el enojo. Un necio vive reaccionando. El sabio vive respondiendo con propósito. Son dos cosas diferentes. La reacción es un instinto animal. La respuesta es un instinto de gracia. Si a nosotros no nos están esperando y de una manera inadvertida alguien nos toca, reaccionamos. Eso no requiere nada de gracia. Cuando te ofenden fuertemente, incluso injustamente, claro que se va a levantar algo. El sabio lo que hace es que en vez de reaccionar, piensa y responde. Esa respuesta fue procesada. Esa respuesta fue filtrada. La diferencia no está en la emoción. La diferencia está en la guía del Espíritu. Por eso el sabio refleja a Cristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. En segundo lugar, la sabiduría que trabaja con fe y avanza con propósito. Verso 19 aquí en Proverbios capítulo 15 dice: el camino del perezoso es como un seto de espinos, pero la senda de los rectos es una calzada. Otra versión más llana en el español dice: para el perezoso el camino está lleno de espinas, pero el hombre recto, el camino es una amplia calzada. Hay dos caminos. Salomón aquí, inspirado, dice: hay dos estilos de vida que conducen a dos resultados completamente diferentes. El primero es el camino del perezoso. Parece como cercado de espinos. La imagen hebrea aquí es que es un sendero como lleno de obstáculo, incómodo, peligroso. No hay claridad. El perezoso no encuentra progreso porque su falta de acción hace que convierta sus propios obstáculos. Los espinos no vienen de afuera, sino de adentro. Son las consecuencias naturales de ser negligente. Sin embargo, hay otro camino que es el sabio. Y es como dice, una amplia calzada. Literalmente, el camino está nivelado. Describe una persona que vive con rectitud, que vive con diligencia, que vive con propósito. No es que no tenga obstáculos, no es que no tenga dificultades, pero su integridad, su rectitud, su disciplina, a pesar de los obstáculos que hay, Dios lo ayuda a avanzar. Este es otro de los temas muy recurrentes en Proverbios. El tema de ser diligente, el tema de ser negligente. Proverbio 22:13 dice: el perezoso siempre encuentra una excusa para no avanzar. Oigan eso. Oigan esto, hay personas que son genios de inventar excusas. Eso es increíble. Desde que se inventaron la excusa, dicen en mi país, en República Dominicana, nadie queda mal. Entonces la reunión era a las 9. Y son las 9:40 y tú no has llegado. ¿Y usted cree que la persona dice cuando llega: yo soy el culpable, yo salí tarde? ¿Usted cree que dice eso? ¿Qué dice? El tráfico en Florida es una cosa. Y entonces se inventan unos, ¿saben que pierde más tiempo inventándote excusas que resolviendo el problema? No hay que poner tanta excusa, simplemente sé diligente. Proverbio 10:4 dice: el diligente convierte los desafíos en oportunidades. Oigan eso. Donde uno ve un problema, otro ve una oportunidad. ¿Cómo tú explicas eso? Diligencia es la idea.
La diligencia se nos enseña que está relacionada al temor de Dios. Eso es muy importante, es sabiduría que estamos hablando. Y el principio de la sabiduría es temor de Dios. ¿Saben que el trabajo en la Biblia no se nos presenta como una maldición? Es parte del diseño original de la creación antes de la caída. El trabajo diligente honra a Dios porque refleja su carácter ordenado, refleja un Dios que es perseverante, refleja un Dios que es fiel. El creyente sabio no trabaja por necesidad, sino por convicción bíblica. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres. Por tanto, la pereza es una distorsión espiritual. Eso es muy importante. El perezoso es un problema de carácter que tiene. Es un tema de carácter. No es simplemente que no tengo energía. Es que no tengo dirección espiritual. Esa inactividad es un reflejo de un corazón que no tiene propósito. El propósito que Dios da. Por eso en la Biblia muchas veces la pereza representa la vida sin temor de Dios, contrastada con la diligencia, que es una vida en dependencia de Dios, en fidelidad de su Creador. Cuando hablamos de perseverancia, entonces hablamos de un fruto, de una fe que moviliza. La fe nuestra no es pasiva, la fe nos mueve a obedecer. Por eso dice que el camino del sabio es como una calzada que está allanada, porque su vida se rige por principios eternos, no por emociones temporales. Hay gente que su problema es este: está lloviendo y ellos dicen, yo no tengo deseo de trabajar. ¿En serio? O sea, y cuando llame el jefe, ¿qué es lo que tú le vas a decir? Que está lloviendo. Bueno, a menos que la empresa no sea de tu papá, te van a volar la cabeza, porque eso no funciona así. La mayoría de las cosas en la vida están dadas por deber, no por deseos. Y muchas cosas en la vida no se alcanzan porque no tenemos la diligencia, que es lo mismo que decir la sabiduría, que es lo mismo que decir temor de Dios. Hay gente que empieza miles de cosas y nunca termina. Y es un problema de carácter, no de incompetencia. Y Dios nos tiene que ayudar con su gracia para que nosotros aprendamos a verlo a Él en cada deber que se encomienda. Hasta barrer un sitio se puede hacer para la gloria de Dios. El trabajo es honroso. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Hay frutos. El pastor Charles Spurgeon, comentando como esto, dice lo siguiente: Dios no alimenta cuervos dormidos. Él da pan al trabajador fiel. La gracia nunca fomenta la pereza, sino que destruye la pereza. Entonces, hermanos, necesitamos sabiduría para recibir cada día como una oportunidad de Dios de glorificarle, no importa cuál sea el deber. Hay oportunidades que nosotros, en vez de quejarnos, debemos apreciar. Tener un trabajo en momentos como este es una bendición. Pero hay gente que habla de los trabajos como si fuera una maldición. No, Dios, tú puedes glorificar a Dios ahí, en la manera que sea. Uno de los ejemplos en la Biblia más impresionantes está Nehemías. Nehemías fue ese gran líder. De hecho, Nehemías es un ejemplo hoy, que en los entrenamientos de más alto nivel de liderazgo cristiano se pone como un ejemplo a Nehemías. Nehemías aparece en la Biblia como un ejemplo de lo que es un líder en muchos aspectos. En el seminario, en estudio de posgrado, en liderazgo de Nehemías que estudiamos. Es Nehemías que tiene que ser. Nehemías
en este gran llamado de Dios de reconstruir los muros de Jerusalén, Nehemías se enfrentó mucha oposición. Nehemías se enfrentó muchas amenazas. Nehemías se gastó, se cansó, se desanimó. Pero su respuesta fue glorificar a Dios, orar a Dios, ser diligente. Y mientras otros se quejaban del peligro, Nehemías exhibió un ejemplo de lo que es así. Siguió trabajando con mano en la obra y hasta una espada en la otra por el peligro. Miren conmigo en Nehemías capítulo 4. Voy a leer solamente 2 textos aquí. Ambos en el capítulo 4 de Nehemías. Dice el verso 17. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en otra empuñaban un arma, porque había peligro en todo esto. Y dice el verso 20, que cuando algunos se enfrentaron queja, espíritu de queja, Nehemías dijo esto. Yo les respondí, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Esa es la manera como Nehemías respondió a la amenaza enemiga. Él puso a Dios en el centro. Entonces, muchas veces cuando somos perezosos, el problema está adentro, en el corazón. Nosotros levantamos los obstáculos. La indecisión muchas veces se convierte en un atraso. La procrastinación muchas veces se convierte en ansiedad. La falta de esfuerzo genera culpa. La falta de esfuerzo muchas veces genera resentimiento. ¿Saben que ese es uno de los aspectos más interesantes, cómo funcionamos internamente? Cuando tú tienes un deber y no lo haces por causa de pereza, en vez de descanso, lo que obtienes es culpa. Es un mal negocio. Porque ni hiciste la tarea ni estás contento tampoco. Es un problema espiritual. En cambio, el sabio vive con propósito. Esa es la palabra clave. El sabio vive entendiendo que la vida cristiana no se trata de velocidad, se trata de perseverancia. No lo logré, lo intento otra vez. No lo logré, lo intentaré otra vez. Porque mi deseo es glorificar a Dios. El sabio persevera, aunque no vea resultados inmediatos. Porque confía en el Dios que recompensa la fidelidad. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para que se olvide de las obras de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Dios no es injusto. Dios sabe lo que Él está haciendo. Una de las cosas que distingue a esta generación es que nosotros queremos gratificación inmediata. Ese es un término que está de moda. De hecho, en los estudios de especialización de consejería, la mayoría de las adicciones que existen están íntimamente relacionadas a un problema en el corazón que se llama gratificación inmediata. Eso es una expresión muy linda para decir esto. Yo quiero lo que quiero ahora y ya. Es ya que quiero. No importa lo que haya, es ya. Yo no sé esperar. Yo vengo de la República Dominicana, de una ciudad que se llama Santiago. Es esencialmente agrícola. Y una de las cosas que uno aprende, porque uno ve a los abuelos de uno sembrando. Entonces siembran, y yo veía que mi abuelo sembraba, hasta yo ayudaba. Y yo al día siguiente en la mañana quería ver fruto. Y no había nada. Cero. Una semana. Nada. Nada. Pero en un momento, eso sale. Somos demasiado desesperados. Demasiado desesperados. ¿Sabe que hay gente que me dice, pastor? Él dice, no, tengo este asunto y no sale.
Y yo le digo, bueno, pues vamos a orar. Pero que ya yo oré. Y yo te digo, ¿quién te ha dicho a ti que quiere decir que tú oraste y ya Dios tiene que estar nervioso que tú oraste para... Eso no es así. Sigue orando. Porque probablemente Dios primero te está cambiando a ti antes de darte lo que tú estás pidiendo. Nosotros somos demasiado desesperados. Vivimos en una generación que es de internet. Cuando una computadora usted la conecta y se pone así como un suero de miel de abeja pensando, ¿qué usted dice? Eso no sirve, no es rápido. Y así es todo. Vamos a un restaurante. Usted pide el plato y si el camarero da mucha vuelta, ¿qué uno dice? Yo me voy de aquí. Y uno dice, pero la comida es buena. Sí, pero muy lento. Y todo es lento. Dios no funciona así. No importa lo que tú hagas, tú no vas a mover la velocidad de Dios. Tú no lo vas a lograr. No hay un solo caso que se haya registrado. Entonces el sabio no espera las condiciones ideales para hacer su deber. Él las crea confiando en el poder de Dios. Eso se llama diligencia. El corazón sabio no teme al esfuerzo, no se detiene ante los obstáculos. El perezoso ve espino en todos lados. Ve un problema cuando un sabio ve una oportunidad. Su diligencia, la del sabio, no nace de orgullo, sino de que ve un acto de adoración. Alguien decía, el sabio no trabaja para ser visto, sino porque ha sido llamado a reflejar al Dios que nunca deja de orar. Es la idea. Finalmente, Salomón nos habla de la sabiduría de hablar con prudencia. La sabiduría de hablar con prudencia. La sabiduría de edificar. Dice el verso 21 que la necedad es alegría para el insensato. Pero al hombre inteligente o sabio anda rectamente. Y estos textos, hay algunas verdades aquí para resumir rápidamente. Uno es, el camino del necio se le llama, es un camino recto. Es un camino de prudencia. Y la idea es esta. Recuerden, hay dos personajes en todo esto. Hay un sabio, hay un necio. El necio no piensa. Él vive sin reflexionar. El sabio analiza el camino. Y la expresión en el hebreo que se le da a ese proceso de analizar, dice que anda rectamente. Literalmente significa tomando el debido cuidado. Analizando si esto agrada a Dios o no. No es caminando por impulso, sino con discernimiento es la idea. ¿Para dónde esto va? ¿A dónde me conduce? La raíz de un hombre prudente sugiere que tiene discernimiento y la aplica a su vida. Hay transformación. Pero hay algo más que se insiste aquí en el texto. En el verso 23 dice que el hombre se alegra con la respuesta adecuada. Y una palabra a su tiempo, cuán agradable es. Es una expresión muy hermosa en el hebreo. Una palabra dicha a su tiempo no solamente transmite verdad, especialmente transmite gracia. Es edificar, no destruir. Literalmente una palabra adecuada. El hebreo sugiere como en la estación. ¿Usted ha visto que hay fruto de la estación? Una de las cosas que yo encuentro más complicada de una persona es que él no aprende a comer con la estación. Si la estación es de naranja, no intentes buscar guanábana. No sé si aquí saben lo que es eso. Pero vive con la estación, sé sabio en lo que Dios está proveyendo. La sabiduría no consiste solo en saber qué decir, sino cuándo decirlo y cómo decirlo. Ese es otro nivel. Porque muchos de los problemas que tenemos cuando hablamos no es si es verdad o no es verdad lo que dijiste. Porque muchas veces el argumento es, pero es verdad lo que te dije.
¿Es verdad lo que te dije? Ok, esa no es la pregunta. ¿Lo dijiste en el momento correcto? ¿Lo dijiste en la manera correcta? Hay veces que para lograr el propósito hay que esperar. Hay que esperar. No es el momento, aunque sea verdad, no es el momento. Hay veces que es obvio que una persona no está lista para recibir una reprensión. Entonces no pierdas tu tiempo. Nosotros los padres necesitamos esa sabiduría con los hijos. Porque hay veces que queremos decirle algo al muchacho, pero no es el momento. Espérate. Espera el momento adecuado. Porque si lo haces así, lo vas a hacer carnalmente. Se necesita un poco de tiempo para el espíritu. Entonces, la sabiduría es el arte de caminar con discernimiento. Discernimiento, especialmente, no es algo pasivo, sino es sabiduría en la acción. No es emociones o cosas externas, sino principios que son eternos. Cuando el apóstol Pablo escribió a la carta en Efesios, a los hermanos en Éfesos, una de las cosas que el apóstol quería impregnar en el corazón de ellos es el cristianismo no es un fin de semana, el cristianismo es un estilo de vida, no es una moda, es como vives, qué te rige. Efesios 5, 15 y 16 dice, mirad pues con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo andan los sabios? Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Es una mente que es transformada por la palabra y exhibe entonces esa prudencia. Una de las cosas que llama la atención aquí en el texto, que el verso 21 dice que la necedad es alegría para el insensato. Usted puede ver una cosa más impresionantemente triste. Que una persona tenga por alegría lo que Dios diría es una maldición. Ese es el problema de esta generación, que ellos le llaman bendición a lo que Dios llama pecado. Aquí hay un virus peor que el COVID. La gente está trastornada. La gente le llama, en el mejor caso, diversión. Y Dios dice, estás arruinando tu vida. Eso es una tragedia. Eso es una tragedia. La palabra dicha a su tiempo. El pastor Charles Bridges, otra de las grandes mentes que Dios ha dado, dice él. Escuchen esta cita que especiales. Dice, las palabras del sabio son como medicina en el momento exacto. Demasiado tarde el paciente moriría. Demasiado temprano el corazón no estaría preparado para recibirlo. Es a su tiempo. Ahí está la idea. Una vez yo escuché de un pastor un momento muy especial en su vida del ministerio que evitó una tragedia. Dice él que mientras él estaba preparando su sermón en su casa para predicar, él sintió como una carga muy fuerte del Espíritu para que llamara a un joven de la iglesia que no se estaba congregando. Hacía mucho tiempo que ese joven no venía. Y literalmente él estaba enfocado en su sermón. Dios le puso ese nombre. Uno sabe cuando Dios lo está inquietando para algo. Y él detuvo su sermón y por la influencia del Espíritu que con tanta insistencia había, él decidió parar el estudio y obedeció. Y cuando el joven atendió la llamada, lo que sucedió es que ese muchacho estaba en su auto con una pistola en la mente. Y llorando, él le dijo al pastor, pastor, si usted no me hubiera llamado en esta hora, yo no estaría hablando con usted, nunca más. El pastor no lo sabía, pero aquella palabra a tiempo, movida por el Espíritu, salvó una vida, restauró un alma. Una palabra guiada por el Espíritu de Dios puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza.
puede ser la diferencia entre una tragedia y una bendición. Una palabra prudente puede detener una guerra. Una palabra imprudente puede iniciar una guerra. El sabio no vive por impulsos, sino por convicción. No habla para imponerse, sino para edificar. Sus prudencias, sus palabras son evidencia de un corazón que está siendo gobernado con Dios. Camina con discernimiento y habla con propósito. Alguien decía, el sabio no solo tiene algo que decir, él tiene el momento y el espíritu correcto para decirlo. Entonces, en resumen, Salomón nos ha mostrado que la sabiduría verdadera no es un concepto abstracto, no es teoría, es una manera de vivir. Y un corazón sabio se muestra porque gobierna sus emociones, se esfuerza en su trabajo, se expresa con gracia en sus palabras. Es un reflejo de un corazón que ha sido transformado por Dios. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo luce eso en mi vida? ¿De qué manera yo puedo aplicar estos principios en mi hogar, en mi matrimonio, en mi trato con los demás, en la iglesia, en mi caminar con Dios? ¿Cómo yo puedo llevar a la práctica esa realidad? Así que déjenme compartir brevemente varias cosas. Una, hermanos, aprendamos a cultivar la paz en nuestras relaciones. Nosotros somos embajadores de paz. Nosotros no podemos controlar las reacciones de los otros, pero sí podemos controlar nuestras relaciones. Oremos al Espíritu de Dios que nos conceda esa gracia. Hermanos, esta debe ser la meta. Busquemos la reconciliación antes que ganar un pleito. Aseguremos de ganar la paz antes que una batalla. Y si es posible, dice el apóstol en Romanos 12, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si Dios va a seguir edificando esta iglesia como hasta ahora, tenemos que ser gente de procurar la paz. No es que no va a haber problemas, no es que no va a haber diferencia, no es que no vamos a tener muchísimos conflictos, pero Dios espera de nosotros iniciativas de traer la paz. En segundo lugar, hermanos, debemos trabajar con propósito y perseverancia. Debemos ser ejemplo en nuestros empleos, en nuestra sociedad alrededor. Es a Dios a quien servimos. Debemos ser fieles con Él. Hermano, tú debes hacer tu trabajo con gran excelencia. Es para el Señor, aun cuando nadie te vea. Es más, aun cuando nadie te lo reconozca. Es para Dios. No podemos permitir que el desánimo o la pereza frenen el propósito de Dios nos ha dado. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y finalmente, hermano, nuestro hablar con gracia. Nosotros necesitamos ser instrumento de decir la palabra dicha a su tiempo. Cuán buena es. Antes de hablar, debemos preguntar, esto que yo voy a decir, esto que quiero decir, que ya está ahí, eso va a traer paz. Esto va a traer reconciliación, esperanza. Esto va a glorificar a Dios. Yo no estoy diciendo que no haya un momento en que hay que confrontar, pero la pregunta es si está el espíritu correcto en mí. Si es el momento adecuado, hermanos. Usemos nuestras palabras para sanar, no para herir. Usemos nuestras palabras para animar, no para humillar. Recuerda que una palabra sabia puede cambiar el rumbo de un corazón. El corazón sabio es aquel que refleja a Cristo, controlado por el Espíritu, inspirado por la fe, saturado por la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por hablarnos hoy a través de tu palabra.
que es viva y que es poderosa. Gracias porque en medio de un mundo que es tan impulsivo, tan apresurado, tan ruidoso, tú nos llamas a vivir con sabiduría, con serenidad, con propósito. Oh Señor, confesamos que muchas veces hemos respondido con enojo, con orgullo, con palabras hirientes. Oh Señor, perdónanos cuando nuestras emociones han gobernado más que tu espíritu. Transforma nuestro corazón, enséñanos a dominar la ira. Ayúdanos a poder alcanzar esa bienaventuranza porque somos instrumentos de paz. Haznos mansos al responder. Haznos lentos para hablar. Haznos rápidos para reconciliar. Que en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, aún en nuestra comunión aquí como iglesia, esas relaciones que se exhiban pueda ver que es fruto del Espíritu. Danos manos diligentes, danos corazones fieles, líbranos de la pereza espiritual y el desánimo. Santifica nuestras palabras, Señor, que nuestra boca sea fuente de vida, de gracia, de esperanza. Que el Espíritu Santo que obra en nosotros con poder nos haga mansos para reaccionar, fieles para servirte, y que como sabios podamos provocar nuestras palabras. Que al salir de este lugar, Señor, hoy vivamos tu palabra con dominio propio, con diligencia, con prudencia. Haznos instrumento de paz, luz en la oscuridad y esperanza en medio del desánimo. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña. Gracias por tu palabra que nos corrige. Gracias por tu palabra que nos transforma. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús.